Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue abogado, economista, diplomático. Fue vocal de la primera Junta de Gobierno. Político, periodista e incluso militar. Tuvo muchísimas funciones fundamentales para nuestra historia. Por eso Belgrano está en todos lados. En una estación de subte, la famosa avenida Belgrano, el barrio de Belgrano, hasta un club de fútbol en la provincia de Córdoba. Lo encontramos en los billetes que utilizamos todos los días, en plazas, parques. Incluso tenemos un tren. Lleva el nombre de Manuel Belgrano. Es una línea que conectó hasta 14 provincias, que fue central para el desarrollo económico del país. ¿Quién fue Manuel Belgrano? ¿Qué representa para los argentinos? Es un patriota y es un héroe. Un patriota, alguien que soñó un país independiente y puso su vida al servicio de esa causa. Belgrano era incansable, además era un todoterreno, ¿no? Si tuviésemos que decir futbolísticamente, era el Mascherano de la época en su mejor momento, el que las corría todas. A Belgrano en el ejército lo llamaban el bomberito de la patria. Se lo decían de forma irónica, acusándolo de que estaba todo el tiempo en movimiento, ¿no? Belgrano es el paradigma de los hombres de la independencia que pensaron que no solo había que dejar de ser una colonia española, es aquellos que pensaron que nuestro territorio, el territorio americano, tenía que ser un territorio independiente, pero al mismo tiempo igualitario. Belgrano era un adelantado, un pionero en todo sentido. Manuel Belgrano fue uno de los grandes transformadores. Podría ser definido como un hombre que tuvo muchas ilusiones, pero a la vez muchas frustraciones a la hora de concretar esas expectativas. Trabajar en una película de ficción en la historia siempre es interesante porque uno se contacta con el hombre y no con el monumento, el bronce. Siempre desde chico fue mi prócer favorito en lo que fue mi vida, así que cuando me concedieron el proyecto, la verdad que fue un sueño hecho realidad. De todos los próceres de la independencia, el más porteño es Belgrano. Yo creo que fue el prócer fundacional de la Argentina más relevante. Para poder caminar y caminar hacia el futuro, tenemos que ver que hubo hombres y mujeres que no fueron dioses ni diosas, sino que fueron hombres y mujeres como somos nosotros y nosotras, que pelearon por hacer realidad sus sueños. Belgrano pensó un país más allá de su coyuntura. Luchó por la coyuntura, pero pensó una sociedad para las próximas generaciones. Eso para mí tiene mucho que ver con lo que pensamos sobre la palabra héroe. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Manuel Belgrano nació en Buenos Aires un 3 de junio de 1770. El padre de Manuel Belgrano se llamaba Domingo Francisco María Cayetano Belgrano Peri. Era un comerciante, había nacido en la zona de Génova, en la Liguria, en Italia. Luego se había trasladado a Cádiz, que Cádiz era la ciudad, digamos, del comercio internacional de la época, ¿no? Circulaban muchísimos comerciantes y es allí donde él toma la decisión de venir a Buenos Aires. Buenos Aires todavía es una ciudad pequeña, pero sin embargo es próspera, o sea, tiene posibilidades en términos de desarrollo comercial. Cuando llega aquí, se casa con María Josefa González, que era hija de una familia tradicional de Santiago del Estero. Recordemos que la madre de Belgrano pertenecía a la clase alta de la sociedad. Una familia muy numerosa, muy católica, un hijo ilustrado de una familia bien, que podía haber sido un abogado de la élite y terminó siendo revolucionario. Por mi bisabuela Flora llevo la sangre del general Belgrano y por Juan Carlos llevo sangre de un hermano de Belgrano y el apellido. De su madre heredaría el amor por la tierra americana y un fuertísimo fervor religioso. La madre de Belgrano era bravísima. La madre de Belgrano se cargó un juicio a cuestas que le habían hecho al marido y ella litigó como no era propio en una mujer de la época. De su padre heredaría su ambición, su deseo de prosperidad y su espíritu mercantil. Es el único prócer de los 30, 40 de la independencia que era hijo de un italiano. Su padre fue un inmigrante, logró construir una fortuna muy importante a través del comercio y del contrabando.
vaya paradoja, contrabando que él criticó en numerosas ocasiones y que de hecho trabajó para modificar esa situación. Manuel Belgrano hizo sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos. Este Colegio San Carlos fue el que luego dio origen al Colegio Nacional de Buenos Aires. Belgrano se formó como un joven en una familia distinguida, acomodada, un chico bien, diríamos hoy, vestía bien, tenía buenas maneras y tuvo la oportunidad a los 16 años que la mayoría de los chicos de esa época no tenían, que era ir a estudiar al exterior. Y comienza a leer todo lo que va a modificar el clima de ideas en ese contexto y es ahí donde nace el prócer, ese hombre libertario que vamos a ver en acción en las provincias del Río de la Plata. Quiero volar, pero mis alas son chicas para tanto peso. Es el año 1786. Belgrano, que ni siquiera cumplió los 16, ya viaja a Europa a estudiar junto con su hermano. En la correspondencia que intercambia con sus padres, cuenta que vivía de manera muy frugal en Europa. Los pocos dineros que tenía los destinaba a la compra de libros, de filosofía, de economía política, de historia. Además, Belgrano hablaba 3 idiomas: italiano, francés e inglés. Se alojó en la casa de una de sus hermanas, que estaba casada con un comerciante también español. Belgrano va a obtener el grado de bachiller en leyes en la Chancillería de Valladolid y unos años después, en la misma casa de estudios, el título de abogado. Sus padres querían que continuase el doctorado, estudios doctorales. Para él el doctorado era una pérdida de tiempo, era una pérdida de tiempo en sutileza de romanos, tal cual lo decía. Y hay una carta muy linda donde su madre le insiste en que él siga estudiando letras, abogacía, que él siga con el tema de un doctorado, y él le dice que no, que quiere estudiar cosas útiles, porque ya veía la importancia de lo económico y se pone informalmente a leer y a frecuentar gente de la parte económica. A lo mejor la familia estaba pensando más en otro enfoque, pero a él le gustó el derecho. De todas maneras, en ese momento, derecho, economía. La desautoriza a la madre, cosa que para la época, hoy vos te podés imaginar a tu hijo que te dice, no, papá, no quiero estudiar esto, quiero estudiar diseño. Pero en esa época había que decirle que no a la madre. Vivió un momento histórico que fue la Revolución Francesa. Belgrano era un avanzado para la época, realmente. Obviamente todos influenciados por la Revolución Francesa. Las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, le volaron la cabeza, diciéndolo vulgarmente. Y después se va a querer transformar, va a querer adoptar y transformar esas ideas para su tierra. Él obtiene un permiso especial del Papa Pío VI para realizar lecturas que en ese momento se consideraban prohibidas. La idea es que él los leyera para criticarlos y él termina impregnado de esas ideas, adhiriendo a muchas de ellas y volviendo al Río de la Plata para ser un revolucionario. Esas lecturas prohibidas, ¿qué son? Es Montesquieu, Voltaire, el liberalismo en términos políticos, la idea de soberanía nacional, la idea de división de poderes, la idea de república. Él nos enseñó que hay que trabajar juntos, nos enseñó que hay que luchar por aquello que pensamos y por las ideales que tenemos. Se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, seguridad. En 1794, con el título de abogado, pero más importante aún, imbuido de todas las ideas adquiridas en Europa, especialmente de la Revolución Francesa, Manuel Belgrano concursa y gana el cargo de secretario perpetuo del Consulado de Comercio. Y ahí, bueno, es donde empieza a desarrollar su parte intelectual, a escribir sobre el comercio, sobre la educación, sobre el medio ambiente. Puso mucho énfasis en la educación, en la importancia de la educación. Por eso, desde su puesto en el consulado, creó la escuela de dibujo, la escuela de náutica, la escuela de agricultura. Entonces Belgrano consigue
en 1799, que se le apruebe ad referéndum de lo que el virrey disponga una escuela de matemáticas y ciencias náuticas. Imagina grandes obras fluviales, obras de infraestructura, como en el caso del puerto de Buenos Aires, porque hay una preocupación muy fundada por fomentar el comercio internacional. Belgrano tiene la visión de poner dentro de todas las materias de la escuela, de la currícula, algo que hoy conoceríamos como administración naviera, porque empieza a explicar no solo que aprendan a manejar un barco, sino a que aprendan a saber qué es lo que lleva ese barco, que es nada menos que el comercio exterior. Belgrano siempre estuvo en contra de la actitud de los comerciantes, ¿no? Los criollos y los peninsulares. Él siempre decía, de manera un tanto despectiva, que lo único que saben hacer es comprar por 4 y vender por 8. Belgrano descubrió rápidamente que había que hacer no lo que Inglaterra decía, sino lo que Inglaterra hacía. Y lo que Inglaterra hizo fue exportar manufacturas, importar materias primas, todo lo contrario a lo que hizo Argentina en los últimos 200 años. Él está pensando de un modo, a mi juicio, inigualable, la combinación entre agricultura, comercio, industria y hoy podríamos decir ciencia, conocimiento. Es de los pocos que viniendo del puerto tiene una idea de una integración nacional. Las ideas de Belgrano son muy actuales. Belgrano defendía el empleo, promovía la industria argentina, la industria nacional, y tenía una visión de desarrollo que hemos perdido los argentinos. Desengañémonos. Jamás han podido existir los estados luego de que la corrupción haya llegado a pesar las leyes y a faltar todos los respetos. Belgrano era un gran defensor de la escuela pública. Él sostenía que las escuelas debían ser financiadas por las villas, por las ciudades. Pero Belgrano es educación. Belgrano es también la rebeldía de generar una escuela que incluya a todos. Él decía que lo que se estaba haciendo era, desde esta lógica de poder, querían que sus súbditos fueran sometidos y la forma de someterlos era a través de la ignorancia. Cuando uno genera conciencia, genera pensamiento crítico y genera libertad. Él se daba cuenta que había muchos niños y niñas que no podían acceder. A punto tal que le reclamaba a los jueces que obligaran a las familias a que mandaran a sus hijos a la escuela. Siempre tuvo la obsesión de la educación, por eso ya desde el consulado creó diferentes escuelas. Cuando recibe premios. Premio económico que recibe por la batalla de Tucumán y Salta para construir 4 escuelas. Eran 40.000 pesos, muchísimo dinero para la época. En lugar de, como harían muchos, no sé, comprarse un carruaje, comprarse ropa, mejorar su casa, dona ese dinero para la construcción de 4 escuelas. Belgrano puso la plata, pero la plata se usó para otra cosa. Él defendía la educación pública, gratuita y obligatoria. A tal punto llegaba su reivindicación del derecho a la educación que él pensaba que los maestros tenían que ganar lo mismo que un juez de primera instancia. Y explica cómo tenía que ser dedicado y cuánto había que pagarle al docente. Se destinaban, ponele 500 pesos, 400 fueran para la paga durante el año del maestro y 100 para comprar material didáctico y para poderle dar ese material a los chicos que no tuvieran cómo llegar a comprárselos. Pero él también, paradójicamente, hace el reglamento de las escuelas. ¿Sí? Y el reglamento de las escuelas es interesante porque hay que leerlo con la mirada de la época. Por ejemplo, estaba permitido el azote a los chicos, pero él dice nunca más de 6 azotes. Dice, a lo sumo podría ser 10 azotes, dice, pero nunca en público porque no hay que avergonzarnos. Y él también quería las niñas, que en ese momento no estaban concebidas como sujetos de educación. Creía que una mujer que iba a ser madre tenía que estar preparada y tenía que aprender para educar a sus hijos. Que era lo que decía, que la sociedad futura, por nuestro rol fundamental en las tareas de cuidado de nuestra familia, teníamos que ser educadas para que ese futuro, los hijos, las hijas, sea mejor y más floreciente que el presente que teníamos. Sin educación, nunca seremos más
que lo que desgraciadamente somos.